la clase de hoy día. Ahí está lo que voy a compartir hoy día con ustedes. Lo que dice relación con lo último que alcanzamos a esbozar y que tiene que ver con las medidas de tendencia central, es decir, medidas que me permiten de alguna manera sintetizar o resumir, ¿cierto?, en un solo valor el conjunto de datos que estoy analizando, ¿ya? Es decir, de alguna forma yo lo que estoy haciendo es escoger un valor que representa todo el conjunto general, ¿ya? Y hay varias formas de, de medir, digamos, de resumir la información, ¿ya? A través de dos tipos grandes, dos grandes tipos de medición, que son las medidas de tendencia central, es decir, el valor al que tienden todas las observaciones en general, ¿ya? Se le llaman tendencia central porque de alguna forma son medidas que apuntan al centro de la distribución, ¿ya? Como en el caso de la distribución de las edades, por ejemplo, que estábamos analizando y que están graficadas en nuestro histograma. Entonces, yo escojo, ¿cierto? O tomo un valor central que me permite representar al conjunto general, ¿ya? De datos. No es necesario mirar todos los datos para darse cuenta de cómo se comporta la variable, sino que con eh, un solo dato, ¿cierto?, me permite tener una visión general de lo que está pasando. Ese dato tiene que ver con la tendencia central, el centro y al mismo tiempo con la dispersión, ¿ya? Entonces vamos a tener, por un lado, las medidas de tendencia central y por otro lado, las medidas de dispersión. Una cuestión que lo vamos a ver en el transcurso de hoy día tiene que ver con el caso específico de la moda, ¿ya? La moda es una medida de tendencia central que me permite operar tanto para datos cualitativos como cuantitativos, ¿ya? Es decir, yo podría eventualmente calcular la moda para un conjunto de datos cualitativos sin ningún problema y representar a través de ese valor el comportamiento de la variable cualitativa. Pero excepcionalmente es una medida que permite hacer eso, ¿ya? En general, estas medidas son aplicables solamente a datos de tipo cuantitativo, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a revisar hoy día. Y vamos a partir con las medidas de tendencia central y con la medida más conocida que es, o una de las más conocidas, que es la moda. Al final de la clase también les quiero mencionar algunos comentarios respecto de la evaluación, que está por lo demás bastante fácil, ¿ya? Entonces vamos a estudiar la moda. La moda. ¿Qué es la moda? Es una medida de tendencia central que indica o que resume el comportamiento de la variable y representa el valor que se repite con mayor frecuencia en el conjunto de datos.
¿Ok? Puede ser aplicada tanto para datos cualitativos como cuantitativos. ¿Ya? Tanto para datos cualitativos como cuantitativos. Bien, esa es digamos, la característica que tiene, ¿ya? Un ejemplo lo podemos tener con, ejemplo, para el siguiente conjunto de datos referentes a la variable estado de funcionamiento de una ampolleta. Tenemos el estado E, 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 A, E, 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 A, A. Estos son los distintos estados que puede tener la ampolleta, ¿ya? Bien. Pregunta, del conjunto total de datos o de este conjunto, la moda es ¿cuánto? Mayor en E. Claro, porque probablemente tenemos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos 9, ¿cierto? 1, Y 2, 6A. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 6 ya. Por lo tanto, la moda es E. Es decir, el estado ese el estado más frecuente para la ampolleta es encendido. ¿Ya? ¿Ya? El estado A es apagado. ¿Ok? Esto lo voy a aclarar aquí arriba. Esto es A apagado. ¿Ya? Ese es un ejemplo típico para variable, digamos, cualitativa. ¿Ya? Para variable cuantitativa, discreta. Vamos a hacer un ejemplo con variable cuantitativa discreta. Considere la variable número de atrasos de un tren. En la llegada de un tren.
o la llegada del metro. ¿Ya? Entonces tenemos el metro durante 14 días. ¿Ok? Durante 14 días. Entonces tenemos aquí 0, 0, 0, 0, 2, 2, 1, 3, 4. No sé si estamos los 14 aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Cuál sería la moda? El uno. El Uno. 1, ¿cierto? Es el número de atrasos más frecuente en el metro durante 14 días. ¿Ok? Es un concepto bastante simple de entender, no tiene mayor, digamos, complejidad y es bastante fácil de determinar. Lo que sí es que en algunas observaciones lo vamos a colocar como notas, es que la moda no siempre es única. Puede haber incluso dos modas, ¿ya? Puede haber incluso dos modas. Tercero, fácil de calcular, sobre todo en el caso, sobre todo con el uso del software, ¿ya? Especialmente Excel, SPSS también, R, etcétera, que son software estadísticos para trabajar. Tercero, es una medida que es una medida que no utiliza todos los datos, ¿ya? De la muestra, ¿ya? Lo cual no es ventajoso. No es ventajoso porque de alguna manera, no es ventajoso porque no tienes toda la información, no estás aprovechando toda la información, ¿ya? No estás aprovechando toda la información.
Entonces, eso es una desventaja, ¿ya? Bien. Y cuarto, en el caso de los datos agrupados en intervalos de clase, la moda puede ser más complicada de obtener, ¿ya? Pero eso lo veremos más adelante. Se verá más adelante. Un ejemplo con datos cuantitativos continuos está a continuación. Vamos a ver un ejemplo con datos cuantitativos a continuación. Se da a continuación. No sé si por aquí tengo la base de datos, por aquí está. Estos son los defectuosos. Ya voy a tener que invocar la base de datos, la otra base de datos, para hacer el ejemplo. Espérenme un segundo, voy a buscar mi base de datos que trabajé la semana pasada. Lo que tiene, lo que dice relación con los pacientes. Entonces, ahí tenemos, y tenemos la variable altura. Vamos a calcular la moda para la variable altura. Ahí tienen el Excel. Variable altura. Y la moda para esa variable va a ser, voy a llamar la función que se llama moda y voy a ingresar el rango de valores de la variable. Cierro paréntesis, un enter y la moda es 1,66 o 1,7, ¿ya? Dejándolo en un solo decimal. Es decir, la moda para conclusión. Vamos a colocar aquí. O conclusión. Respuesta. La moda para el grupo de pacientes
La moda para la variable altura para el grupo de pacientes es de 1,7 m. ¿Ya? Es decir, es la estatura, y ese es el valor de la estatura que se observa con una mayor frecuencia en este grupo de pacientes. ¿Ok? Entonces, esa es una observación interesante. Bien, entonces tenemos los tres casos de datos, los tres tipos de datos. Un dato cualitativo, ¿ya? Donde calculamos la moda. Un dato cuantitativo discreto y un dato cuantitativo continuo. Después vamos a ver digamos, el caso para los datos agrupados, cuando lo tenemos en tabla de frecuencia. Ya, obviamente en el caso de variable cualitativa. ¿Alguna consulta? No, le, solo quería sugerirle algo, profesor. Dígame. Para escribir podría poner en dictar el icono de dictar y le va escribiendo solo. Usted va hablando y va escribiendo. Gracias, pero no me Vale. gusta. Ah, ok. Bueno. Ya. Bien. Entonces, eso es básicamente digamos, el paso por la por la moda, digamos. Ahora, eventualmente me interesaría mirar la moda desde un gráfico. Entonces voy a insertar otro objeto Excel. Y eventualmente los datos pueden estar en un gráfico. Y la moda podríamos obtenerla como sigue. Ya hay una cosa digamos, una cuestión que uno podría hacer ahí interesante, ¿ya? Lo vamos a hacer con un ejemplo inventado, obviamente, pero que yo creo que les va a servir de mucho. Eliminar. En vez de eliminar, le puse insertar. Entonces aquí vamos a colocar datos, vamos a colocar una categoría, vamos a colocar nivel socioeconómico, ¿ya? Y acá vamos a tener bajo, medio bajo, medio, medio alto
alto. ¿Ya? Y entonces acá vamos a tener número de familias. Y acá vamos a tener porcentaje de familias. Y acá tenemos el total. Bien, entonces aquí tenemos nuestras categorías y aquí tenemos el total. Bueno, aquí tenemos el nivel bajo, vamos a tener 34 familias, acá 45 familias, 56 familias, 67 familias, 21 familias. Eso hace un total de 223 familias. Y por otro lado podemos tener el porcentaje, entonces vamos a tener aquí dividido por esta cantidad, eso lo vamos a poner entre signo peso para que se fije. Y vamos a lanzar esto hacia abajo y aquí deberíamos obtener la unidad. Esto lo vamos a expresar con 3 decimales y lo vamos a representar como porcentaje. Bien, entonces, si inserto un gráfico, de barras, primero vamos a decir nivel socioeconómico, familiar. Y vamos a ingresar los distintos datos, pero sí está bien, lo voy a ingresar. Deme un segundo, esto lo voy a desactivar. Lo voy a dejar como número para que no me genere un problema con el tema del gráfico. Entonces lo voy a dejar solamente como número. ¿Ya? Y después lo voy a colocar como fracción. Ahí sí. Entonces voy a seleccionar los datos. Voy a agregar nivel socioeconómico familias. ¿Ya? Como bien escueto digamos, el título. Y los valores son estos. Y acá vamos a colocar las categorías. Y en esta sección vamos a colocar formato de serie de datos, formato sombra, opciones de la serie de los datos. Y lo vamos a dejar así. Bien, podría eventualmente cambiar el gráfico
Voy a tratar de poner un gráfico como más en 3D puede ser. Creo que sería una opción. Y vamos a poner las etiquetas. Y le vamos a cambiar, digamos, y lo vamos a dejar en porcentaje. ¿Ya? Ahí está. Entonces tenemos nuestro, digamos, nuestra representación allí. ¿Ya? Y lo vamos a obtener acá. Entonces tenemos esa información. ¿Dónde creen ustedes que podría estar la moda allí? En En el el 30 medio medio alto. alto. El medio alto puede ser. ¿Alto? Sí. Medio alto podría ser. Aquí tengo un lapsus, ¿ah? El gráfico tiene un detalle. El eje vertical, si ustedes se fijan, no está expresado en porcentaje, ¿ya? Tengo que cambiarlo a porcentaje. Pero si ustedes quieren, pueden hacer ustedes, ¿ya? No tengo problema en eso. Entonces, eran 223 personas. Entonces vamos a hacer una suerte de maniobra aquí. La moda, vamos a ver si nos resulta, va a ser igual a este cálculo. Va a ser de 223 personas. Vamos a calcular el 25 y tanto por ciento, ¿cierto? Aproximadamente. Y eso sería la moda. Es decir, sería 223 por el 25% y eso me da alrededor de 56 personas. 56 familias. Es decir, hay, decir, la moda es ¿cuál es la moda? ¿O cuál creen ustedes que Individual. sería la moda? El medio Realmente. alto. Medio alto. El medio alto, ¿cierto? Entonces sería porque es el estrato que más se repite, ¿cierto? Sería entonces ese porcentaje por esto, es decir, 67. ¿Para dónde se me fue? Ahí está. Por 30, ¿cierto? Y eso aproximadamente sería 67. 67. Es decir, la moda, es decir, el nivel socioeconómico
más frecuente en esta muestra de hogares o muestra de familias es el medio alto, ¿cierto? El medio alto. Entonces ahí estaríamos. Ya, aquí vamos a cambiar. El formato, bueno, me lo tiro acá. Y le vamos a poner menos decimales. Vamos a poner unas 3 posiciones. O ninguna mejor. Y con eso la deuda queda saldada. Ya, entonces, eso es el cálculo de la moda en el caso de datos que estén, digamos, en forma gráfica para datos cualitativos, ¿ya? Variable cualitativa. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No hay dudas? No, profesor, Está clarito, ¿cierto? por mi parte sí. Ya, perfecto. Sí, profesor, Respecto- claro. Ya, perfecto. Ustedes se estarán preguntando, me imagino, ¿qué pasa cuando los datos están en el gráfico en el histograma, cuando son cuantitativos? Cuando son cuantitativos continuos. Cuando los datos están en un gráfico de histograma. Para el caso cuantitativo continuo. ¿Cómo obtendríamos la moda? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué idea se les pasa por la cabeza? De acuerdo a lo que hemos visto, ¿cómo qué se les ocurre para poder determinar o qué idea me proponen, ya así como idea nada más? No tiene por qué estar así exactamente correcta, pero como idea, para poder determinar la moda cuando los datos están así agrupados digamos, en este histograma. ¿Cómo podría ser? Un poco parecido al caso anterior. El caso anterior es una variable cualitativa, pero en este caso, ¿cómo podría ser? ¿El más repetido, profesor? ¿Perdón? El que más se repita en este caso podría ser entre el 18,2. ¿Ya? Tú dices, Que ahí tendría como, diría yo que podría ser la moda, porque no sé si está en lo correcto, profesor, si estás en lo pero correcto, es como por aquí, es como el que más se... Sí, sí, por profesor. aquí, ¿ya? Tú aquí no puedes saber con certeza porque hay muchos valores, pero es más o menos donde está la frecuencia más alta, ¿ya? Y en eso fuiste acertada, ¿ya? A eso le acertaste, estaba correcta la observación tuya. Ya, profesor. Es muy similar a lo que estábamos haciendo antes, pero similar solamente porque no es lo mismo. Acá tenemos una variable cualitativa, ¿ya?
Y acá tenemos una variable cuantitativa continua. Está agrupada en intervalo de clase. Acá están todas las barras juntas. Acá las barras están despegadas, ¿se fijan? Es otro caso. Y en el caso de las variables cuantitativas discretas pasa lo mismo. Ya están separadas. Pero sí, efectivamente hay una, digamos, una relación entre la frecuencia más alta, ¿ya? Y la moda. Entonces, la moda, en este caso, se ubica más o menos en más o menos donde se encuentra la frecuencia más alta. De la distribución. Su cálculo se hará más adelante. Entonces ahí tenemos casi todos los casos. ¿Ya? Bien. Otra medida de tendencia central que vamos a ver a continuación es una medida que nos permite usar más información, ¿ya? Más información y que no se puede trabajar con variables cualitativas, ya es más restrictiva. Esa medida de tendencia central se llama la mediana. Entonces, la mediana es una cantidad que permite representar los datos eh, que se encuentran en el centro de la muestra. Hace una división de la muestra en dos mitades iguales. Es decir, la primera mitad de los datos está por debajo de la mediana y representa el 50% de los datos o de los valores de esa variable. ¿Ya? Y la otra mitad
y la otra mitad está por encima de la mediana y son los valores que son mayores a la mediana. ¿Ya? Entonces tenemos que es una cantidad que permite representar los datos que se encuentran en el centro de la muestra. Hace una división en la muestra en dos mitades iguales. Es decir, la primera mitad de los datos está por debajo de la mediana y representan el 50% de los valores de esa variable. Y la otra mitad está por encima de la mediana y son los valores que son mayores a la mediana. Observaciones importantes. Esto lo pusimos como nota, como observaciones, como notas. Profesor, ¿Sí? buenas noches. Una consulta, por ejemplo, Dígame. la mediana de 100, si tomáramos lo que está dando usted por ejemplo, la mediana de 100, ¿cuál sería? Eso lo vamos a ver a continuación. Ah, ya, profesor, gracias. Ok. Eso lo vamos a ver a continuación. Primero voy a apuntar algunas cosas aquí antes que se me olviden. Primero, la mediana usa a lo más dos datos. Son los valores centrales. ¿Ya? Usa a lo más dos datos, que son los valores centrales de la muestra. Su desventaja, entonces, es consecuencia de lo anterior. No utiliza toda la información de los datos. ¿Ya? No está usando toda la información de los datos. La mayoría descarta, ¿cierto? Descarta los datos extremos en su cálculo. ¿Ya? Lo cual es ventajoso, ¿ya? Ventajoso proporcionando al analista una medida robusta para sintetizar la información. Profesor, ¿Sí?
Hay una compañera que quiere entrar a la sala. Ya, perfecto, gracias. No, no tengo personas pendientes. Ya, dice que ya Profesor, entró. era yo adelante. Era yo adelante, pero ella había entrado cuando le avisó Joana. Muchas gracias. Ok. Ya, entonces, eso es básicamente la característica que tiene la mediana, ya es que es una medida robusta por el hecho de que no utiliza todos los datos y más que nada porque utiliza los datos extremos, ¿ya? Y vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo. Nos vamos a trasladar a nuestra base de datos. Y vamos a calcular la mediana. Ya vamos a calcular la mediana con... Vamos a calcular la mediana de la variable estatura. No, de la variable edad, ¿ya? Entonces vamos a invocar la función mediana de Excel. Y vamos a seleccionar los datos, ¿cierto?, de la muestra. Y es 48. ¿Qué significa eso? Que la mediana de la variable edad es 48 años. Lo que significa que un 50% de los pacientes tiene una edad igual o inferior a este valor. Tan simple como eso. ¿Ya? El 50% de los pacientes tiene una edad igual o inferior a este valor, es decir, a 48 años. Y el otro 50% es mayor a 48 años. ¿Ya? Esa es la definición, la forma de interpretar. Es como que si yo le hiciera un corte
¿cierto? A los datos. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profesor, está claro. Ya, perfecto. Claudia, Loreto, Francisca, Carlos, Matías, Joana. Sí, profesor. Sí, está claro. Sí, profesor, me Ahora quedó entiendo- bien claro. Ya, No, Sí, lo que le sí, explicaba, profe. profesor. Súper bien. Sí, profesor. ok. Chao, profesor. Perdón, me equivoqué. Entendí, profesor. Ya, ok. Lo importante es que me vayan comentando sus inquietudes, ya que no se queden con alguna duda. Digamos, el cálculo de la mediana lo vamos a hacer para el caso de los datos agrupados, o cuando yo los tengo en el histograma de frecuencia, lo vamos a hacer mediante una fórmula aproximada, ¿ya? Pero eso lo vamos a hacer al final de esta sección, ¿ya? Estamos pasando, digamos, el grueso digamos, de las medidas, las definiciones básicas y los cálculos que uno hace habitualmente, digamos, en la vida real a través del software, ¿ya? En este caso con Excel, ¿ya? Uno invoca una función que es especialista en calcular la mediana y lo hace directamente. Pregunta. ¿Cómo podríamos calcular la mediana en este caso? ¿Cómo se les ocurre? Bueno, y solamente contamos con los porcentajes. ¿Ya? ¿Cómo calculamos la mediana ahí? ¿Qué se les ocurre hacer? ¿O no se puede calcular? La mediana tendría que dar el resultado en porcentaje, profesor. Piensen un poquito. La única medida que yo puedo calcular para datos cualitativos es la moda. Aquí la mediana no tiene sentido. No sirve. Por eso es importante los detalles, ¿ya? La mediana no se calcula en los datos cualitativos, solamente en los datos cuantitativos, ya sean estos continuos o discretos. ¿Ya? Ah, claro. ¿Ya? Importante entonces, la mediana no se usa en datos, no se puede calcular, mejor dicho, en datos cualitativos. ¿Ya? No se puede calcular. No está definida. No está definida para estos datos. ¿Ya? No está definida para estos datos. Eso es importante. Porque hay personas que la calculan y le buscan y no tiene sentido. ¿Ya? Atenta absolutamente contra la naturaleza de los datos. Bien. Otra medida de tendencia central, que también es para los datos cuantitativos, derechamente datos cuantitativos, es la media aritmética. La media.
Entonces, yo lo anoté con rojo o con negro. Entonces, la media o media aritmética es utilizada solo para datos cuantitativos. Discretos o continuos. Discretos o continuos. Permite usar todos los datos. Usa toda la información que está en la muestra. Bajo análisis. Su fórmula de cálculo la vamos a escribir por aquí. Es relativamente sencilla y vamos a ver cómo se opera con ella. Tenemos entonces que la media X va a ser la suma de todos los valores de i igual 1 hasta n dividido por la cantidad de datos. ¿Ok? Esa es la fórmula de cálculo. Entonces, tenemos aquí varias cosas. Primero, n es el número de datos observados. X sub i es la i-ésima es el i-ésimo valor de la variable. ¿Ya? Y el símbolo este símbolo que está aquí
es o representa, el símbolo es una letra griega que representa la sumatoria abreviada. Para el conjunto de valores que puede tomar la variable X. Ups. ¿Ya? Es decir, cuando yo digo digo eso, estoy haciendo la suma de cada valor de I de X, perdón, de X, cuando X vale X1, cuando vale X2, hasta Xn mayúscula. Ya, entonces, es una forma abreviada de escribir. Nota. Vamos a hacer un ejemplo de cómo opera el símbolo sumatoria. Si n vale 4, y X puede tomar los valores hasta 4. Entonces vamos a tener esa representación. Aquí vamos a tener el 3 y aquí vamos a tener el 4. Ya, eso representa. Donde X puede tomar del X del 1 al 4 pueden tomar cualquier valor. Vamos a ver cómo se opera con esta parte, ¿ok? O sea, a veces suele ser como un poco más complicada el tema de esta notación, pero se va aclarando no tiene mayor dificultad cuando ya se aclara más. Veamos un ejemplo operando de esta media. Pero necesito hacer otra observación acá que tiene que ver con la, digamos, con algunas características de la medida.
Primero, es la mejor estimación para resumir los datos en un valor. Ya, resumir la muestra de datos en un valor. Es sensible a valores extremos. Lamentablemente es poco robusta por eso. ¿Y por qué es poco robusta? Porque efectivamente utiliza todos los datos. Ya, si ustedes se pueden dar cuenta, utiliza todos los datos. Entonces, si yo, por ejemplo, tomo esta fórmula y tengo datos muy grandes, va a tender a estar distorsionado el valor o sobredimensionado. Por ejemplo, lo que les comentaba recién. Si los valores, algunos valores de la variable son muy grandes, la media tiende a sobreestimar el verdadero valor que debería tener. ¿Ya? Por eso es poco robusta. Usa toda la información. Que pueden proporcionar los datos en la muestra observada. Ya, esa es una ventaja importante. Usa todos los, digamos, todos los datos, ¿ya? Toda la información que pueden proporcionar estos datos en la muestra observada, lo que no es menor, ¿ya? Lo que no es menor. Bien, entonces vamos a hacer un ejemplo con eso, pero antes de, quiero hacer una pausa con esto y encajonar esto en algunos cuadros que me interesa que ustedes los tengan ahí como Justo le voy notas a pedir una interesantes. pausa, profesor. ¿Ah? Justo le voy a pedir una pausa. Sí, dígame. No, eso, sí podía, que necesito hacer algo. Ya, perfecto. Sí, estoy con este tema, entonces Ya. quiero encajonar estas cosas en un cuadro. Es bueno porque así uno va destacando, digamos, lo esencial, ¿ya? Que es lo más importante. Entonces ahí tenemos eso y tenemos la moda que no es menor
Y ahí la tenemos. Bien, entonces tenemos dentro de nuestras medidas de tendencia central, ¿cierto? Ya tenemos la moda, tenemos la mediana y tenemos la media. Una cuestión que es súper interesante de ver es que la media está emparentada con con un concepto que se llama o se conoce como esperanza matemática. O también los estadísticos le llaman valor esperado. ¿Ya? Y es un concepto muy importante sobre todo en estadística aplicada, y que lo vamos a volver a retomar en el capítulo, si no me equivoco, el capítulo 4 o 5 del curso, en la unidad 4 o 5. Entonces ahí vamos a hablar de la esperanza matemática y de su relación con esta medida que está acá. ¿Ok? Pero ahí vamos a introducir otras cosas que son relativas a modelos de probabilidad y esas cositas. Por ahora vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo con los datos de las estaturas, pero vamos a ver con datos de edad, ¿ya? Vamos a ver con algunos datos que voy a inventar, ¿ok? Entonces considere los siguientes datos. De la edad de un grupo de personas. Entonces considere los siguientes datos de la edad de un grupo de personas. Entonces por aquí tenemos una persona que tiene 23 años, otra persona que tiene 24 años, 22, 45, 23, 40, 42, 40, 43, 34, 43, 18 años. En años. Eso me faltó decir. La pregunta es, o responda a la pregunta. A la siguiente pregunta. ¿Cuál es la edad promedio? Para este grupo de ¿cuántas personas?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personas. ¿Cuál es la edad promedio? ¿Ya? ¿Cómo puedo resumir, cierto, con todos estos datos con un solo valor? Entonces la respuesta es, no se hace esperar, es nuestra respuesta. Calculamos la media. Y eso va a ser esa cantidad ya desarrollamos la sumatoria. Cuatro. Tenemos que llegar hasta 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, ahí está. Ops. Y eso dividido por 9. ¿Esto será igual a cuánto? Esto será igual a cada valor que toma la muestra. Es decir, el primer valor puede ser cualquiera de estos valores. Ya aquí el orden no importa. ¿Ok? El orden no importa. Lo que importa es que la cantidad de datos que está arriba se vea reflejada en este cálculo. Aquí tenemos 9 datos, por lo tanto, aquí deben haber 9 datos. ¿Se entiende? ¿Aló? Sí, Sí, claro. profesor. Sí, profesor. ¿Ya? A Sí, veces profe. es... como les dijera, a veces es un error que es recurrente, digamos, ¿ya? Y porque muchos piensan de que esto representa un orden, ¿ya? Que aquí va el dato más chico y acá va el dato más grande, ¿ya? Eso no es verdad. En el caso de la mediana, como no lo hicimos a mano, sí, tiene un orden. Obviamente la fórmula para calcular la mediana es totalmente distinta a esta forma de calcular la media, ¿ya? Pero en el caso de las X, por ejemplo, a veces se tiende a confundir un poco con ese concepto. Entonces, en el X1 puede tomar cualquier valor, ¿ya? Generalmente uno toma el primero, ¿ya? Entonces, el X1 toma el valor 23. ¿El segundo cuál sería? Me van diciendo ustedes. 22, 22, 45, 23, 45, 23.
42, 40, 34, 34, 43 43 y 18. y 18. Sumamos y dividimos por 9. ¿Cuánto nos da la suma? $290. 290. Déjeme Ya chequear. 55,2, profesor, sí, 22, Sí, profe, 290. 25, 23. 32,2. 32,2. Ya. Al tiro. 32,2. Eso es 290 dividido por 9. Y eso es 32,2. 32,2. profesor. ¿Sí? Dígame. Si hubieran sido en este caso más de 9, por ejemplo, 10 números se dividen en 10. Se divide en 10 y se agrega el décimo número arriba. Gracias. Ya, entonces, la respuesta es que la edad promedio para este grupo es de 32,2 años. Bien. Los dejo con la inquietud. Voy a subir una guía de ejercicios para que puedan trabajar. Y nos vemos la próxima clase. Respecto de la evaluación, está bastante corta. Les voy a proyectar acá en pantalla para que la puedan, digamos, la puedan visualizar. Ahí está. Importante es el nombre de los integrantes, ¿ya? Su carrera, su correo electrónico, y por favor, esto lo reitero siempre, pero siempre se están equivocando, la extensión del archivo tiene que llevar el nombre abreviado de los integrantes, ¿ya? Las siglas pueden ser las letras de los apellidos, de los nombres, Profe, disculpe, ¿se y refiere a las 4 letras? la etiqueta estadística 2.d docx. Ya, ahora dígame. Sí, perfecto. Ya, no solamente, por ejemplo, mis dos nombres y mis dos apellidos, estadística 2 puntos y la última versión de Word, que es el docx. Claro, claro. Serían 4, 8, 12 letras, las 12 letras más estadística 2. Perfecto. Pero que sea más cortito por último, lo que te permita, digamos, la extensión, ¿ya? Sí, se aguanta, así estamos. Listo. ¿Ya? Muchas gracias. Porque de hecho, como les dijera, cuando me envían el archivo, me colocan evaluación estadística 2, y no me ponen nada más. Si eso se repite 30 veces, es bien incómodo tener que estar cambiando el nombre del archivo y todo eso. Y en ese revuelo se me puede perder una prueba, ¿ya? Yo ahí no voy a responder. Si se me pierde, va a quedar como que no la enviaron en la fecha que corresponde, ¿ya? Así que, ojo con el tema de los nombres. Por favor, sean cuidadosos con eso y dense el trabajo de seguir las instrucciones que les estoy dando,
¿Ok? La fecha de entrega es el 17 de mayo, a las 0 horas del 17 de mayo, y me la tienen que hacer llegar a este correo electrónico. Respecto de la pregunta 1, tiene que ver con la base de datos, ¿ya? El número total de personas es de 100, ¿ok? Así que ustedes ven la base de datos que trabajamos en clase, y ahí está la cantidad de datos que les permite calcular esto que les estoy pidiendo. Ya es cosa de echarle una miradita. Y obviamente completar esa tabla también, mirando la base de datos e interpretar solamente lo que se pide. Ya no es toda la tabla, sino que interpretar solamente lo que se está pidiendo. Y las interpretaciones acá, por favor, ¿ya? Eso sería. Nos vemos la próxima clase. Que estén súper bien. Igual, Buenas profe, noches.